Muy buenos días, en esta ocasión se hará la sustentación del ensayo que se ha venido realizando en el transcurso del curso Introducción a la licenciatura en Etnoeducación, para lo cual el grupo se enfocó en la siguiente pregunta: ¿qué propuesta de educación puede fomentar la interacción de saberes a partir de la reconstrucción de la memoria de los grupos étnicos curripaco y muiscas y conocimientos académicos occidentales para lograr una enseñanza donde se comprendan ambos aspectos, ¿no? El primer punto que encontrarán en el ensayo es la educación como una condición y el papel de la etnoeducación. Como sabemos, la educación es la principal herramienta para hacer sociedad, o sea que todos los seres humanos estamos obligados a que nos den educación o recibir educación, ¿no? Y por esta razón realmente podemos concluir que la educación es el principal motor para el desarrollo del aprendizaje humano, ¿no? En cuanto a la estrategia de la etnoeducación, lo que busca es llegar a los grupos étnicos para fomentar educación, no solo educación tradicional, sino educación empírica, ¿no? Y también para saber qué problemáticas tiene esas etnias, esos grupos étnicos, ¿no? Y por lo cual es una estrategia del gobierno nacional que implementó la educación, ¿no? Quizás para, como le digo, ver qué problemáticas tiene en cuanto a la educación. Listo. Y entonces la educación permite llevar educación occidental a esos grupos, pero también rescatando lo que es la educación empírica propia de ellos, ¿sí? Entonces se ha buscado con eso promover a los futuros licenciados en la etnoeducación esa cuestión, ¿no? Llevar educación occidental, las materias normales, globales, matemáticas, sociales, castellano, biología, pero también la etnoeducación empírica, que es rescatar la lengua o enseñar a profundizar más el lenguaje tradicional, rescatar la cultura, rescatar, por ejemplo, la artesanía, que en cada cultura, muchas culturas se identifican con la artesanía, ¿sí? Y todas esas cosas basadas. Entonces, lo que busca la etnoeducación, enseñar la educación occidental o tradicional, pero también enseñar lo que es la propia educación de esa etnia, ¿no? Y por esa razón nos enfocamos en este primer punto, porque es fundamental, ¿no? Decir que ¿cuál es el papel de la etnoeducación, ¿no? Pues sencillamente, como lo dije anteriormente, es transmitir educación occidental, pero también enseñar lo que es la educación propia, ¿no? El segundo punto es la reseña histórica de las etnias curripacas y muiscas. En esta ocasión le voy a hacer la reseña histórica de la etnia curripaca. La etnia curripaca está ubicada geográficamente en el departamento del Guainía y se cuenta con 125 comunidades, donde en 10 comunidades cuentan con escuelas, ¿no? Y en el resto de comunidades no se cuenta por la lejanía de la capital del departamento. Entonces, en esta cuestión de no contar con estos centros educativos, como le digo, hemos perdido muchos jóvenes, muchos niños que no han podido recibir esa educación para el progreso de los mismos, ¿no? Quizás es la principal problemática que enfrenta esta comunidad, o esta comunidad étnica curripaca, ¿no? Pues en la parte económica, el sustento económico es la agricultura, la pesca y la artesanía. Son las tres principales fuentes de ingreso económico de ese pueblo, ¿no? En cuanto a la religión, la mayoría de las comunidades
un 80% son evangélicas, ¿no? A causa de la evangelización de la señorita Sophia Muller, la misionera estadounidense, ¿no? Y adoptaron esa religión. Y en cuanto a lo cultural, en algunas comunidades se practican danzas tradicionales, ritos sagrados, ¿sí? Pero eso ya es muy poco en esta cultura de la etnia Currupaca. Entonces, en conclusión, podemos decir que la etnia Currupaca tiene esa necesidad de educación, la verdad, necesidad de educación, ¿no? Lo hemos hablado con muchos capitanes, que debemos como buscar esa alternativa con el gobierno nacional que nos permitan que los niños puedan ir o construir escuelas en esas comunidades que hacen falta, ¿no? Pero se nos ha complicado porque el gobierno nacional siempre nos ha dado que no hay presupuestos y tal cosa. No, entonces, para concluir, esa es la gran problemática que estamos enfrentando la etnia Currupaca, ¿no? En cuanto a la educación, ¿no? Solo hablamos de educación, ¿no? Pero veremos alternativas, ¿no? Como se ha dicho en este ensayo, hemos tomado estrategias en este ensayo que más adelante estará explicando mi compañera, y la reseña histórica de los muiscas, ¿no? Pero no, personalmente como futuro licenciado, quizás esa es mi prioridad, ¿no? Llegar a esas comunidades, ¿sí? Transmitir educación, pero también transmitir educación tradicional, ¿no? Para que no se pierda, porque en muchas etnias ya se están perdiendo esa cuestión de educación tradicional, ¿no? Pues como ya le dije, mi compañero explicará lo que es la reseña histórica de los muiscas y las estrategias que nos hemos basado para llevar a cabo esto en la parte práctica. Buenas, continuando con lo que decía mi compañero, pues voy a hacer una pequeña reseña del pueblo muisca. Bueno, el pueblo muisca se encontraba ubicado en todo el altiplano cundiboyacense, una parte de Santander, y pues la lengua muisca o el muiscubún es lengua muerta hoy en día. Solo quedan los estudios de algunos lingüistas que se hicieron basados en las crónicas de Indias, pero pues quedan palabras que ahora son conocidas como muisquismos, como por ejemplo la de nombre de grupo, arepa. Entonces pues por esa razón también decidimos ponerle ese nombre de grupo. El compañero es de Guainía y pues allá es una comida muy importante, muy tradicional, el casabe, y aquí a este lado es muy tradicional la arepa. Entonces somos la arepa y el casabe. Bueno, entonces hoy en día quedan algunas recuperaciones de esa cultura muisca, y pues quedan unos resguardos en Cota, un trabajo de recuperación en Ráquira, quedan algunos cabildos urbanos en Suba, en Bosa, en Usme, y empezó un trabajo de cabildos también en Sogamoso y Tunja. Nosotros queríamos como generar una reciprocidad entre la educación occidental y la educación o los saberes de las etnias, ¿sí? Entonces pues vimos la importancia de tomar las habilidades innatas de las personas, de utilizarlas en las cosas cotidianas, como la huerta, como la cocina, como trabajos comunitarios, y que la escuela no solo se quede en un salón con pupitres y un tablero, sino que también sea la vida misma, y que todos esos saberes empiecen a ser parte también de la escuela, toda la vida misma empiece a ser parte de la escuela. Y es un poco el trabajo que ha hecho el CRIC. Nosotros nos referenciamos pues de algunos métodos, como el del CRIC, como el método Waldorf
o como la investigación basada en las artes, y precisamente quisimos meter dentro de esta enseñanza recíproca pues las artes, ¿no? Porque ahí hay mucha de la tradición, muchas de las costumbres, de los usos y costumbres de las etnias, y también no solo dentro de las etnias, sino como formas de introducir nuevos medios, como el video, como la fotografía, las mismas danzas, la danza contemporánea, bueno, sí, las artes en general, para la enseñanza. Entonces sí, como llegar con nuevas cosas, con cosas bonitas, con cosas que hagan de la pedagogía algo como más didáctico, más interactivo, para que los niños especialmente pues puedan como entrar más fácilmente en estas cosas, para desde ahí también no dejar perder las costumbres, recuperar cosas que de pronto ya se hayan perdido, y empezar a crear nuestro modelo de escuela también, ¿sí? Sí tener en cuenta cosas como materias del pensum, entonces crear un vínculo ahí también entre las materias que hay ya en las escuelas y con las cosas que se hacen en la comunidad. Entonces, por ejemplo, proponíamos que las ciencias naturales podrían abordarse desde la huerta, o que la química podría abordarse desde la producción de abonos y desde la cocina, ¿sí? Que la educación física podría ser a partir de los juegos tradicionales. Son materias que están en el pensum, pero son abordadas desde las realidades y desde las problemáticas de las comunidades, de las etnias, que es el trabajo de la etnoeducación. Y pues digamos, las matemáticas también proponíamos otras formas de contar, si se usaban los palmos, si se usaban los dedos, si se usaban pies, ¿sí? ¿Cuál otra proponíamos? Ahorita no me acuerdo, pero bueno, era básicamente eso lo que queríamos hacer con el compañero.